Muy bien. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar pues la controversia entre la 17 y la 23. Y se me ocurrió poner esta foto porque si ustedes son aficionados al universo Star Wars, pues en la primera de las películas que nos expusieron ganó uno, en la tercera ganó otro y al final resultaron aliados, bueno, padre e hijo, contra, vamos a decir, contra el lado oscuro. Entonces, bueno, yo lo he planteado algo parecido entre la Therluquina 17 y la 23, porque realmente, bueno, a veces cuesta saber cuál sería, ¿no?, la molécula, en este caso ganadora, o cuál sería la inhibición de esta molécula, cuál sería por la que daría mejores resultados. Bueno, por aquí voy a volar porque después de la magnífica exposición de la doctora Isabel Belinchón, pues poco tengo que decir, pero bueno, es la evolución, ¿no?, de, bueno, por donde venía la psoriasis, cómo fueron avanzando las terapias, de los fármacos que tuvimos al principio y cómo, bueno, pues hemos ido llegando al final, pues hasta los últimos años, donde hemos empezado a inhibir la interleuquina 17 y la 23 con magníficos resultados. Bueno, estas son las nuevas generaciones de moléculas, de anti-TNFs, de inhibidores de la interleuquina 12, 23, 17, de la 23. Y bueno, en la inmunopatología del psoriasis, como decía la doctora, pues ahora mismo estamos centrados en dos puntos. Bien en la parte alta, en todos los tratamientos que tengan que ver con la interleuquina 23, o bien en la parte inferior, donde tengan que ver con la inhibición de la interleuquina 17 o bien del receptor de esta. Aquí podemos ver los diferentes fármacos donde actúan. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la inhibición de la interleuquina 17 con el Secu, Ixe y el brodalumab, que actuaría a nivel del receptor, o en la parte más alta, con los inhibidores de la interleuquina 23, como el Tildra, el Risan, el Guse, y aparte veremos que hay algunos nuevos que presentaremos. Como decía, pues esta es la cascada, ¿de acuerdo? Arriba del todo tenemos la interleuquina 23, en medio la interleuquina 17 y abajo del todo el receptor de la interleuquina 17. Cuanto más arriba inhibamos, pues vamos a tener un inicio de acción un poquito más lento, pero la frecuencia de dosis será menor. Si inhibimos a la mitad, pues un inicio de acción rápido y una frecuencia de dosis media, y cuanto más abajo, la velocidad de acción será mayor, pero probablemente la frecuencia de dosis será mayor. Esto es una cosa teórica, pero ya veremos que una vez que veamos los fármacos, pues tiene bastante correlación. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la interleuquina 23. Ya sabemos que actúa, como ha dicho la doctora, bien a nivel de la psoriasis en todas las etapas, tanto en la primera como en las primeras iniciales, como a nivel de las lesiones crónicas. El papel de la interleuquina 23 a día de hoy está en el centro por la regulación que tiene sobre la TH17, ¿de acuerdo? Y ya hay algunas voces que empiezan a decir que pueden ser fármacos, aquellos que inhiben la interleuquina 23, que son capaces de modificar la enfermedad. Esta interleuquina 23 actúa sobre los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores tienen la capacidad de actuar sobre los linfocitos TH17, que son los productores de las citoquinas, de las interleuquinas proinflamatorias 17, y también tienen la capacidad de diferenciarse hacia los TH1 no clásicos, que son los productores de interferón gamma. Bueno, este papel a mí me gusta bastante, bueno, pues sacar cosas de la gente de nuestro país. Este lo escribió el doctor Puig allá en el año, que fue 2016, y se publicó en el 2017, donde él ya pues vislumbraba el posicionamiento de los inhibidores de la interleuquina 23 y venía a decir que probablemente iban a estar en el eje pues del tratamiento, ¿vale? Y ya se empezaba a hablar, y cada vez con más fuerza, pues de que son fármacos que probablemente a largo plazo van a modificar la enfermedad. Este esquema me gustó mucho, bueno, lo presentaron en las controversias, creo que fue del Congreso Nacional, donde hablaban pues primero de eficacia, seguridad, el efecto de la comorbilidad y la artropatía psoriática y la comodidad. Y este va a ser el esquema que vamos a llevar. Vamos a empezar primero por el Usel. Bueno, estos son los estudios derivados del Voyage 2. Ya vemos que, y lo vamos a ver repetido en todos los inhibidores de la interleuquina 23, son los altos niveles de PASI, sobre todo PASI 90, PASI 100. Aquí el 70% de los pacientes con PASI 100 en la semana 16. O sea, un inicio relativamente rápido con ya resultados muy potentes.
En cuanto a largo plazo, porque estos fármacos, la ventaja que tienen no solamente es el resultado que tienen en PASI, sino la capacidad que tienen de dar resultados a largo plazo. Aquí vemos un estudio derivado del Voyage 1, la eficacia a 3 años, donde vemos un PASI 90 en torno a 75, con un mantenimiento de un PASI 100 en torno a un 42%. Es decir, estamos hablando ya de que la mitad de los pacientes están prácticamente curados a 3 años, ¿de acuerdo? Con la comodidad de dosis y demás que ahora hablaremos, ¿no? No solamente lo han hecho en comparación con placebo, también se han comparado con adalimumab. Bueno, pues la eficacia evidentemente es muy, muy superior, tanto en PASI 90, tanto en semana 28 como en semana 48. Y incluso comparándose ya con los inhibidores de la 12-23, vemos una diferencia pues casi de 20 puntos en cuanto al PASI 90 y en 52 semanas. Es decir, estamos hablando de fármacos que desde un punto de vista de eficiencia de eficacia, son muy superiores a lo que contábamos. Y no solamente eso, sino que las curvas son mantenidas. Ahí vemos un estudio a 156 semanas, son mantenidas, son PASI 90, pues hablamos de, bueno, pues de casi 3 años, ¿no? Esto es un estudio bastante visual en el cual se comparan una interleuquina 23 con una 17 y en los cuales hay una diferencia en torno a un 15% a largo plazo, hablamos en 48 semanas, en PASI 90, ¿vale? Ahí vemos una diferencia en torno a unos 15 puntos, ¿vale? Y una de las características que tienen estos fármacos son la eficacia tras la retirada, es decir, cuando damos un tratamiento, alcanzamos PASI 90 o PASI 100, podemos retirar el fármaco y veremos que hay, digamos, una inercia de fármaco bastante prolongada. En cuanto a PASI 75, pues ahí vemos las imágenes y vemos un 36% de los pacientes mantienen la respuesta después de semana 28 sin haberse pinchado. Es decir, estamos hablando que en la semana 48, pues casi al año, un 30% de los pacientes van a mantener PASI 90 habiendo utilizado la última inyección en semana 28. Bueno, pasemos al risankizumab, ¿de acuerdo? Es otra molécula que tenemos ya disponible, otro inhibidor de la interleuquina 23, estas son las dosis que utiliza, la vida media. Y bueno, si vemos los PASI son muy parecidos, hablando de un PASI 90 en torno al 80% y un PASI 100 en torno a un 57% a la semana 52. Estamos en lo mismo, son cifras bastante parecidas, ¿no? Aquí vemos el nivel de PASI absoluto, que es lo que nos gusta ahora hablar a los dermatólogos, ¿no? Es decir, pacientes que tienen PASI 0 o PASI 1, es decir, pacientes que están casi curados, pues hablamos en torno a casi un 60 o un 70% de los pacientes en semana 52. Y si hablamos ya de PASI igual o menor a 3, nos vamos casi a un 90% de los pacientes. En cuanto al mantenimiento, al igual que veíamos con el Gusel, vemos que a partir de semana 28 podemos dejar de dar tratamiento y vemos que el PASI 100 se puede mantener en torno a un 30% de los pacientes en semana 52 y el PASI 90 se mantiene en torno a un 50% de los pacientes en semana 52. Aquí vemos, bueno, lo mismo que estábamos viendo antes, pero ya incluso en semana 104, ¿vale? Ya vemos que, bueno, ya ahí vemos la bajada, probablemente la bajada viene a ser en torno a la semana 52, pero bueno, aún así hay bastantes pacientes y lo que sí vemos es a largo plazo como el PASI 90, que cuando lo conseguimos adquirir la semana 28, si seguimos con el tratamiento, en semana 104 tenemos la capacidad pues, de un 82% de PASI 90 y un 70% de PASI 100, ¿vale? En cuanto ahora vamos a pasar al tildrazumab, ¿de acuerdo? Aquí vemos los resultados del tildra en PASI 75, 90 y 100. Esto es un poco farragoso, pero no hay otra manera de presentarlo. Son muchas cifras y bueno, intentaré ser lo más dinámico. Aquí el tildra, a lo mejor los datos no son tan excepcionales como podrían ser con los anteriores, pero son cifras también muy buenas. Hablamos de un PASI 90 en torno a un 55% de los casos y un PASI 100 en torno a un 25%. A largo plazo, si vemos las curvas son exactamente iguales, son mantenidas. Hablamos de estudios en semana 148 con un mantenimiento de PASI 75, PASI 90 y PASI 100 a largo plazo. Bueno, aquí vemos los resultados de PASI 90 a más de 3 años, pues hablamos que en torno a un 53% de los pacientes. Y aquí vemos de nuevo cómo la eficacia a largo plazo en pacientes con un PASI menor de 3 o menor de 1 se mantiene. Vamos, En cuanto al mantenimiento de la respuesta, pues vemos una gráfica parecida a la que hemos visto. Es decir, esto parece que es un fenómeno de clase. Es decir, que cuando retiramos el fármaco en semana 28, pues vemos que en la semana 64, en este caso, pues el 56% de los pacientes mantienen el PASI 75. Esto probablemente es una de las cosas, bueno, pues que han aportado estos medicamentos. Y en cuanto al PASI 90, en torno a un 30%, un poquito más de un 30% en semana 64.
¿Y qué sabemos de la seguridad? Pues bueno, sabemos que la seguridad pues es comparable a ustekinumab, que sería un poco el estándar de seguridad de los que tenemos, ¿no? Sabemos que el fenómeno adverso más frecuente son las infecciones de vías altas, pero como cosa llamativa y que nos habla mucho del perfil de seguridad, en este estudio con el Gusel, el perfil de seguridad, se incluyeron 20 pacientes, es decir, cuando se hicieron los pivotales de Voyage 1 y Voyage 2, se introducjeron 20 pacientes que ya tenían historia de neoplasia. Bien sabemos, cuando se reclutan los pacientes, se eliminan aquellos que tienen historia de neoplasia maligna. En este caso, los incluyeron y de esto solamente hubo un fallecido, es decir, no hubo una tasa superior de fallecidos versus el placebo. ¿De acuerdo? Con lo cual también empieza a haber un pequeño cambio de paradigma, ¿no? En cuanto al TILDRA, pues el perfil de seguridad también es muy parecido, infecciones altas respiratorias, cefalea, náuseas, no se demostró un aumento de MACE ni un aumento de tumoraciones. Y la seguridad, bueno, pues tiene un estudio a 148 semanas. Y esto es otra cosa que quiero resaltar del risankizumab, de acuerdo, que me ha parecido bastante importante, y es cómo este fármaco incluyó también en el estudio 70 pacientes con tuberculosis latente, ¿vale?, que no recibieron profilaxis y sí el tratamiento activo. Y en ninguno de los casos hubo un rebrote en el seguimiento. O sea, es decir, volvemos a tener otra introducción un poquito diferente en cuanto a los fármacos previos. Bueno, aquí como conclusiones, aquí es una tabla donde un estudio donde se recogen todos los efectos secundarios que han habido en los pivotales de los diversos fármacos, tanto el Gusel como el TILDRA como el risankizumab. Y la conclusión es que, bueno, que los efectos secundarios más frecuentes son las afecciones de vía alta respiratorias, que son fármacos muy seguros y que son comparables, o sería el gold estándar en cuanto a seguridad en los tratamientos biológicos. Bueno, esto sería una comparación, un poco una tabla que es bastante didáctica, ¿no?, entre los anti-interleuquina 17 y los 12, 23 y el 23, donde vemos cada uno, donde tiene su punto débil en cuanto a la seguridad. Ya sabemos que unos, son más, tienen una tendencia superior al tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, hablando de los inhibidores de la interleuquina 17, hay en cuanto tanto eso como al Crohn, pero repito que son efectos secundarios poco frecuentes, siendo los más frecuentes los de la vía alta respiratoria. En cuanto a la artritis psoriática, pues bueno, el Gusel tiene un estudio, en ACR hablamos de un 61%, con lo cual está a la altura a priori del adalimumab, que sería el gold estándar, el ACR50 un 43% y el ACR70 en torno a un 27%. Aquí vemos un estudio donde se compara el Gusel, ustekinumab y el risan, y vemos que el risankizumab tiene unas cifras bastante parecidas. Estas son en semana 24, no son en semana 58 como este, pues son unas cifras bastante parecidas. Hablamos de un ACR20 de un 59, ACR50 de un 40 y un ACR70 de un 31%. En cuanto al tildrazumab, pues bueno, esto es creo que si no recuerdo mal, es un fase 2 y las cifras vienen a ser parecidas en semana 24. Hablamos en torno a un 60% de los pacientes ACR20, un 50% ACR50 y en torno a un 30% en ACR70 en semana 24. Bueno, y en comodidad, pues bueno, esto es una tabla que bien lo resume todo. Tenemos de los anti-TNFs, ahí nos falta el risankizumab, pero bueno, más o menos es parecido. Y bueno, pues la diferencia básicamente es la comodidad de dosis. Sabemos que la interleuquina 23, la comodidad de dosis es muy superior a la Eternece, Bembrel y un poquito superior a la interleuquina 17. Bueno, esto es un paper que está en manuscrito donde comparan el Gusel, el TILDRA y el risankizumab contra la interleuquina 17, pues el número de inyecciones en semana 16, ¿no? Pues tendríamos del SECU que tiene 16, 9 el ICSE, 10 el brodalumab, 3 Gusel, 3 TILDRA y 3 el risankizumab, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, pues eso, otro nuevo que va a venir, éramos pocos y todavía pues vendrá otro más, ¿no? Es un nuevo inhibidor de la interleuquina 23 que se llama el mirikizumab y como pueden ver las curvas de PASI 90, las curvas de PASI 75 y de PASI 100 pues son muy parecidas a las que estamos viendo. O sea, estamos hablando pues de un PASI 90 en torno al 82%, creo. Así que bueno, es un fase 2 y bueno, me imagino que en unos años lo tendremos a nuestra disposición. Y bueno, en cuanto a la interleuquina 17, pues volvemos a la cascada y si nos recordamos, hablábamos de que son medicamentos que están un poquito más abajo, la frecuencia de dosis es un poquito superior y el inicio de acción es bastante más rápido. Es decir, la TH17, como bien ha explicado la doctora, pues bueno, actúa más bajo a nivel de la cascada, los inhibidores de esta interleuquina, y aquí vamos a tener tener que hablar un poquito de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata, porque la interleuquina 17 es la citoquina final
y es producida y liberada por una variedad de células tanto a nivel de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida, ¿vale? Las células que liberan interleuquina 17 se pueden activar independientemente en interleuquina 23 por diferentes factores desencadenantes, y eso va a ser una de las claves para digamos, posicionar o el defender estos tratamientos, ¿no? Las células de TH17 no son la única fuente, ¿de acuerdo?, de interleuquina 17, por eso estos fármacos también tienen muy buenos resultados, y si no se bloquea la interleuquina 23, esto no significa que no vaya a haber otras interleuquina 17 circulantes, ¿vale? Eso es una cosa que también es importante tener en cuenta. Y esto, detrás de todo esto, estaría, bueno, pues que la celularidad innata parece tener un papel importante, ¿vale?, en la inflamación de zonas psoriáticas o de tipos de psoriasis diferentes, ¿no?, como puede ser el cuero cabelludo, como puede ser el ungueal, como puede ser el palmoplantar, o como puede ser la artritis psoriática, ¿vale? Y por esto veremos ahora una serie de estudios en estas moléculas inhibidores de la interleuquina 17 que parece que tienen buenos resultados en estas líneas, ¿no? Bueno, aquí es un poco un resumen más allá, y bueno, como resumen de los mecanismos de acción, pues bueno, citoquina clave, aunque sería un poco repetir lo que ha dicho la doctora, paradigma clásico, y bueno, que es importante saber que la única fuente, la principal fuente de liberación de interleuquina 17 en psoriasis no solamente son las TH17. Una de las características de clase de estos inhibidores de la interleuquina 17 son la velocidad de acción. Esto es una gráfica donde bueno, pues se ve el inicio de acción de estas inhibidores de interleuquina 17 versus el resto, y bueno, podemos ver la diferencia o la velocidad, cómo ha mejorado con los años. Ahora ya después podremos hablar de si esto es importante, no es importante, si nos importa en nuestra práctica clínica o no, pero lo que es una realidad es que los inhibidores de la interleuquina 17 son bastante más rápidos que los anti-TNF, y más rápidos parece ser también que los inhibidores de la interleuquina 23. Aquí vemos esta es la mejoría en PASI 50 del PASI inicial. Muy bien, en cuanto al SECU, por ir por partes, bueno, pues la eficacia en PASI 90 al SECU en 12 semanas, pues hablamos de un 76%, o sea, es decir, si veíais antes hablábamos en semana 24, en semana 16, aquí ya estamos hablando en semana 12, o sea, es decir, hablamos con un PASI 90 de 76 en semana 12, pues bueno, tenemos una velocidad de acción muy importante, con un muy buen resultado en PASI. Y en PASI 100 hablamos de un 45% contra un 26%, ¿no?, creo, de ustekinumab, ¿no? En cuanto a largo plazo, en psoriasis palmoplantar, como decía antes, son también muy buenos datos, una mejoría en torno a un 61%. También hablamos en tema de NAPSI, una mejoría de un 63%. Y en cuanto a cuero cabelludo, la afección, pues hablamos en torno a un 60% en semana 24. Es decir, en localizaciones especiales parece que estos inhibidores de la interleuquina 17 tienen buenos o bastante buenos resultados. En cuanto a la eficacia del SECU a nivel de la articulación, pues en ACR vemos aquí pues en torno a un 60% en la artritis psoriática. En cuanto al brodalumab, bueno, tendríamos esta molécula en cuanto a PASI 75, ahora vamos a referirnos en torno a la piel, hablamos de un 86% en semana 12, ¿vale?, es decir, en PASI 75, y creo que es un 70% en PASI 90, ¿vale? Es decir, volvemos a hablar de una molécula rápida, una molécula de una velocidad de acción muy importante en semana 12 y con bastante buenos resultados a nivel de PASI. Pero no solamente eso, sino que también estos resultados se mantienen en el tiempo, ¿no? Vemos estas curvas en las cuales las primeras 12, 16 semanas se ve una respuesta elevadísima del PASI, pero después, a largo plazo, cuando hablamos en semana 52, vemos que también se mantiene bastante. Muy bien, en cuanto a perfil de seguridad del brodalumab, pues bueno, inicialmente pues ya sabemos los que pertenecen a clase, bueno, todo el tema de infecciones respiratorias, infecciones por cándidas, ¿vale? Y ya saben que, bueno, que en su momento salió una alerta en torno a las ideaciones suicidas, y bueno, hay que tener especial atención en pacientes que puedan tener síndrome depresivo graves o tendencia a la ideación suicida, porque está marcado dentro de su ficha técnica. Vale, y en cuanto al ixekizumab, bueno, ya estamos terminando. Los resultados en PASI 90, pues hablamos de lo mismo. Si ven, semana 12, en torno al 70% en PASI 90, un 69% los Oncover 2, ¿vale? Pues aquí el PASI 100, pues un 35% en semana 12, un 40% en semana 12 en el Oncover 2 y 3. O sea, es decir, estamos hablando de moléculas que tienen una velocidad de acción muy importante con muy buen resultado, ¿vale? En acontecimientos adversos, bueno, pues un poco parecido a los mismos de clase. Infecciones de vías respiratorias, infecciones por cándida, y cuidado y una especial atención en aquellos enfermos que tengan enfermedad inflamatoria intestinal.
Si bien es cierto que con el ICSE también es importante hablar del tema de la inyección, ¿no? O sea, a nivel de los sitios de inyección se ha visto pues algunos casos reportados de molestias, de dolor, de induraciones a nivel del sitio de inyección, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de una bajísima tasa de efectos adversos. Bueno, la seguridad semana 24, esos son los estudios derivados de ellos. Y bueno, aquí va el ixekizumab, las tasas de respuesta a 4 años, mantienen esas mismas tasas de respuesta a largo plazo que hemos visto con los antiguos de clase. Y aquí vemos también, en cuanto a la CR50, y en comparación también con el PASI 100, vemos que en semana 24 hablamos de en torno a un 36%. Es decir, son fármacos que también tienen muy buen resultado a nivel de articulaciones. Y esto, bueno, es un pequeño pincelada de lo que va a venir también, que es el bimekizumab, es otro inhibidor de la interleuquina 17A y de la F, y bueno, que sepan que está, creo que es en fase 2, ¿vale? Y bueno, pues hablamos también de un PASI 90 en torno a, creo que es 84%, ¿vale? En semana 24, con lo cual, bueno, pues otro más que va a venir en un corto espacio de tiempo, creo que están ya en fase 3. Y bueno, como conclusiones, pues realmente, dicen que las conclusiones que le voy a dar van a ser un poco someras porque voy a esperar al final, ¿no?, del día, que es donde vamos a dar las 3, 4 perlas que cada uno crea más importante de su charla. Pero bueno, yo creo que en resumen, creo que estamos, como decía la doctora Isabel, pues con fármacos que probablemente van a tener la capacidad de modificar la enfermedad. Decantarse entre los inhibidores de la interleuquina 17 y de la interleuquina 23 a veces en consulta no es fácil, o sea, a nivel teórico puede parecer más sencillo de lo que después realmente es y depende de la idiosincrasia de cada servicio, pero sabemos que son moléculas que funcionan bien con altos resultados a nivel de PASI, a nivel articular y sobre todo, y lo más importante, con unos altos índices de seguridad, ¿de acuerdo? Cada molécula después tiene sus peculiaridades, pero son tanto unos como otros, son moléculas muy seguras que, bueno, que cualquiera de ustedes que tenga experiencia con ellas sabe que dan pocos problemas. Bueno, pues yo ya con esto he terminado. Como soy el moderador, si hay alguna pregunta para mí. Bueno, dígame usted. La podía haber hecho en casa. Vamos a romper un poco el hielo porque lo importante es también pues discutir y ya que disponemos aquí de un panel de expertos importantes que tienen gran experiencia, pues yo quiero, a mí me ha gustado, está feo que yo lo diga, pero me ha gustado lo que has hecho porque lo has expuesto bien. Era un tema complicado y bueno, ha salido airoso, pero ahora quiero que te bajes al campo del hospital, al campo de la realidad. Entonces, en nuestra experiencia clínica, y eso ya lo planteo al resto de los que estamos oyéndote y los que tenemos más o menos experiencia, en tu experiencia clínica, ante un paciente que tenga una psoriasis severa, ¿qué criterios tienes para elegir o qué criterios tenemos para elegir un 17, un 23, un 12-23? Eso yo creo que es importante, aunque a lo mejor en la última sesión lo vamos a hablar, pero yo creo que es importante que la audiencia o que todos salgamos con una idea relativamente clara. Sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero bueno, como estamos entre familias y estamos para discutir, pues a mí me gustaría oír cuál es el criterio pues, de Gregorio, de Esteban, de Isabel, de Pedro, que por cierto, Pedro, no te he saludado, bienvenido, de todos los que tengamos cierta experiencia en esto. Sí, tenemos tiempo para discutir 10 minutitos sin problema. Bueno, si nos vamos a ver. Bueno, voy a hablar por nuestra experiencia, que esto que voy a decir, pues a lo mejor no, pero bueno, voy a hablar por nuestra experiencia, que es lo que yo puedo. A ver, nosotros ha marcado mucho a la hora de elegir medicamento, mucho la cronología. En un momento dado me planteé hacer la charla en base a la cronología de la aparición de las nuevas moléculas, ¿vale?
Entonces, en nuestra decisión terapéutica, al principio, evidentemente, empezaron los inhibidores de la interleuquina 17, con lo cual son de los que tenemos más, son de los que tenemos más experiencia y los que hemos utilizado más. Ahora mismo que disponemos de ambas moléculas, pues bueno, si nos vamos a criterios estrictamente clínicos, y en un paciente con una psoriasis grave en la cual no quieras pues una velocidad de acción porque el paciente no lo requiera, pues probablemente nos decantaríamos ahora mismo por un inhibidor de la interleuquina 23. Por buenos resultados y también porque queremos ir cogiendo experiencia, ¿vale? Que esto también es un factor importante para nosotros. En cuanto a resultados, después en el día a día, yo creo que la diferencia es mínima. O sea, cuando hablamos de un PASI 90 en 83 o un PASI 90 en 79, o sea, realmente después a nivel clínico esa diferencia yo la aprecio poco. Otra historia sería si hablamos en el contexto económico, en el contexto gestor, que también está. Yo creo que es un tema que vamos a dejar a un lado, ¿vale? Pero tampoco lo podemos obviar. O sea, es otro contexto que también nos marca mucho la decisión terapéutica, es decir, pues bueno, digamos los acuerdos comerciales que puedan tener las marcas en nuestra farmacia, ¿no? Pero bueno, yo con tanto uno como con otro me quedo muy tranquilo. Y a veces, yo siento ser tan sincero, pero a veces es un poco aleatorio. Es decir, cuando es un paciente que ha fracasado, pues un paciente que queremos cambiar y bueno, pues hacemos también un poco la aleatoriedad, siempre y cuando no haya pues algo claro que lo contraindique. O sea, también hay que valorar las contraindicaciones, ¿no? O sea, pues que no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que no tenga infecciones de candidiasis y repetición, que no tenga ideaciones suicidas. Es decir, pero una vez que sea un paciente normal, pues también yo creo que la parte aleatoria, yo en eso soy muy sincero, también influye. Así que bueno, no sé si he respondido o he sido un poco gallego, o sea que he dicho una cosa a la contraria y la he vuelto a decir, pero esta es nuestra realidad. O sea, el embrollo es parte de mi realidad a la hora de decidir. Sí, bueno, yo también, muchas gracias por los datos que nos has presentado. Yo creo que en general la experiencia que tenemos es parecida más o menos, ¿no? En cuanto a que son fármacos muy eficaces, fármacos muy seguros, ¿no? A mí al menos todavía no me han dado ningún problema serio. Pero claro, contestando un poquito, ¿y qué perfil? Es difícil porque yo creo que tú has dicho bien en que realmente son fármacos tan buenos, por decirlo de una manera, son fármacos con un nivel de eficacia tan grande y un nivel de seguridad tan grande que nunca te equivocarás por elegir A o B o C. Yo nunca criticaría a nadie porque escoja este o el otro partiendo de la base. Es decir, salvo en situaciones muy, muy especiales, pienso yo, que es decir, una persona que tenga una enfermedad de Crohn, pues hombre, quizás no me tiraría por una interleuquina 17, efectivamente, o una persona que tuviera candidiasis de repetición, pues quizás tampoco, salvo cosas como muy flagrantes, como antes pasaba con los anti-TNF, una persona con tuberculosis, etcétera, salvo casos muy concretos realmente estaría bien. Quizás yo personalmente pienso que los interleuquina 17 como virtudes principales tienen que son muy eficaces y muy rápidos, creo que has expresado muy bien, quizás es su gran virtud, que para la artritis psoriásica tenemos una evidencia bastante sólida de que son eficaces. A favor quizás de interleuquina 23 iría a que, aunque en teoría parecen un poquito más lentos, que está por ver, pues es verdad que la comodidad posológica, yo le doy mucho valor a la comodidad posológica, ¿no? Por supuesto. Quizás tienes la herencia de la seguridad que te puede aportar un ustekinumab, pero en cambio es muy nuevo, entonces llevamos muy poquito tiempo de recorrido con él. En cambio los interleuquina 17 ya llevamos más tiempo con ellos, con lo cual conocemos muy bien su perfil, ya llevamos varios años, con lo cual sabemos lo que pasa a largo plazo. O sea, yo quizás vería un poco más en esa línea, ¿no? Dentro de que todos son fenomenales y que casi a veces eliges un poco efectivamente porque quieras conocerlo mejor, porque en algún perfil te falle, pero no hay grandísimas diferencias que marquen, por lo menos en mi caso, la selección de uno u otro, ¿no? Mi opinión personal. Buenos días. Yo añadiría otra cosa, que es quizá el comportamiento poblacional y la capacidad de cada uno de ellos para ayudarnos a sostener la población de pacientes con psoriasis grave que tenemos. Y eso creo que es importante también porque, como dice Esteban, casi nunca nos equivocamos a nivel individual, pero luego creo que a estos fármacos nuevos va a haber que exigirles que demuestren el comportamiento que tienen al retirarlos, que demuestren la sostenibilidad, que demuestren la persistencia. Todo eso es lo que creo que ayuda también a tomar la decisión en un paciente individual,
pero también a nivel de gestión de toda la población que tenemos. No, la verdad es que... Voy a cederlo porque yo no tengo que añadir nada más. Yo quería añadir que a mí lo que me guía son los pequeños detalles de la historia clínica, familiar, del paciente y de su situación laboral. O sea que yo sí que me planteo cuando voy a iniciar algún tratamiento, a ver qué le pasa a este paciente o de dónde viene. Yo creo que en este momento, como todos van bien, a mí lo que me guía es eso, son esos pequeños matices a la hora de elegir. Yo creo que ahí Esteban apunta a una cosa importante que a lo mejor yo no he enfatizado y a lo mejor debería haberlo hecho, y es el tema de la posología. Yo creo que la posología también es un punto a tener muy en cuenta. O sea, el tema de cuántas veces hay que pincharse. Eso yo creo que es un tema muy, muy importante. Sí, hola, buenos días. El doctor Herrera ha tocado un punto clave que yo creo que es fijarnos qué es realmente lo que hacemos en la práctica clínica. Y yo no sé vuestra experiencia, pero la gran mayoría de pacientes que acaban haciendo este tipo de tratamientos, la gran mayoría ya vienen de biológicos anteriores. Por lo tanto, los datos que se ponen aquí, los pivotales, quizá no son extrapolables a nuestra situación real. Por lo que planteo que igual sí que habrá diferencia, habrá que verlo, estar atentos, en la capacidad que tienen algunos de estos nuevos fármacos en conseguir una buena respuesta de pacientes que ya vienen rebotados de otros biológicos. Y quizá ahí sí que podamos ver diferencias más importantes entre uno y otro, ¿no? Porque los pivotales realmente son todos iguales prácticamente. Hombre, ahí por no ser muy pesado, porque si no ahora me hubiera podido extender demasiado, podría haber sacado pósters o artículos que hay en práctica clínica habitual, que ya empieza a haber bastantes. Yo estando Esteban aquí, que está ahora, ¿no? En breve va a sacar una esta de práctica clínica, si quieres responder tú, pero la experiencia nos dice que los resultados son iguales Entonces, bueno, no sé, Esteban, si tú quieres, por el tema del SECU, por ejemplo, que estás viendo en práctica clínica habitual, nuestros resultados que tenemos en nuestra serie recogida son iguales o mejores incluso, que los que vienen en los pivotales. Sí, yo creo que en general la verdad es que las respuestas son bastante buenas. No son lo mismo. Es decir, que cuando un paciente ha fracasado, en mi experiencia, que cuando un paciente viene de varios fracasos no responde igual que cuando coges un naif. Vamos, eso con ninguno, ni con uno ni con otro. Pero vamos, que la verdad es que incluso utilizando la misma vía, hasta aún así responden. Aunque yo también debo decir que generalmente cuando tengo un fracaso de una vía, lo habitual es irme a otra vía. Lo cual no significa que no vaya a responder el mismo, pero tengo tendencia a irme a otra vía. Yo sí te iba a preguntar una cosa, ya que tenemos unos minutos de práctica clínica y saliéndonos un poco de los pivotales, es la famosa optimización, ¿no? que es una práctica muy mediterránea, que yo creo que aquí muchos la practicamos, ¿no? Y también permite hacer sostenible el sistema, etcétera, y gracias a eso podemos mantener el número de pacientes elevado sin que nos crujan desde arriba, ¿no? Y yo te preguntaría, según tu experiencia con estos fármacos que nos has presentado, ¿cómo te ha ido la optimización? ¿Hasta cuánto has podido llegar? Si con unos optimizas más que con otros. Hablando de optimización, sobre todo reduciendo dosis o alargando intervalos. ¿Cuál es tu impresión? Aquí tengo muy poca experiencia. Nosotros en esto somos muy estrictos, o sea, intentamos serlo, Entonces, tengo muy poca experiencia en optimización como para atreverme a aventurar. Entonces, no me atrevería a responderte en mi experiencia personal, porque intentamos aplicar ficha técnica y nos salimos muy poquito. Yo sé que hay gente que lo hace y lo hace muy bien y con muy buenos resultados, pero nosotros en eso no tenemos mucha experiencia. O sea, nuestras series, estos son generalmente a dosis completa y es raro la optimización. Algún caso, sobre todo con el SECU y tal, hemos hecho, pero no me atrevería a hablar. Si hay alguien que tenga más experiencia que yo, que lo diga, porque yo ahí no tenemos mucha experiencia. Es decir, nos sobra el dinero y no tenemos problema de poner los fármacos a dosis completa, o sea, somos así. Sí, me pregunta...
Claro. Eso. Sí. Nosotros que somos muy optimizadores. La verdad que no en la inducción, cuidado, que eso sí es verdad, que no, en la inducción nosotros somos, ficha técnica pura y dura, pero una vez que ya has conseguido un buen control de la enfermedad en los que lo consigues, nosotros tenemos como integrado aquí, metido en la cabeza el chip de empezar a desintensificar. Y ya empezamos prontísimo. En cuanto acaba la inducción casi estamos empezando. A veces incluso a los 3 y a los 4 meses empezamos. La verdad es que en general, bien. La impresión, yo con los antiinsulina 23 todavía no, porque hemos dado tiempo a desintensificar. Los antiinsulina 17 no excesivamente. A mí por lo menos mi experiencia es que no te permite irte muy lejos. Me he podido ir más lejos con ustekinumab, me he podido ir más lejos con adalimumab, pero con el antiinsulina 17 es verdad que si alargas, en vez de dosis mensual puedes llegar a mes y medio, 2 meses forzando mucho, pero es muy difícil irte más allá. O sea, son desintensificaciones discretas. Esa es mi experiencia personal. No sé si alguno hacéis esto. A mí me parece bastante malévolo, pero incluso ir solo a ficha técnica a veces lo consideramos un poquito como algo negativo para el fármaco, ¿verdad? A mí me parece, por ejemplo, que un fármaco tan maravilloso como Broda, que tiene unos resultados espectaculares, las publicaciones acerca de lo que puede pasar si suspendes o no suspendes, a mí yo lo considero incluso algo que puede ser negativo para la imagen del fármaco, porque estamos tan acostumbrados a la tranquilidad que verdaderamente el no intensificar, que entiendo que no es lo lógico, pero es nuestro mundo real y yo comparto con Esteban que nosotros desde luego en el centro estamos prácticamente obligados por las circunstancias a hacerlo. Y además es que lo hacemos convencidos porque es que los pacientes están bien. O sea, no hemos visto... el no hacerlo nosotros no es por nada, es porque, bueno, lo tenemos así planteado, pero digamos, hay numerosos pósters de gente que lo hace y lo hace con muy buenos resultados y con buen mantenimiento clínico. Probablemente lo que dice Esteban es verdad, ¿no? Con la interleuquina 17, por la característica de la clase, pues es probable que sea más complicado, pero bueno, eso es innegable que se puede hacer y con buenos resultados, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahora que se anima un poco... Ya que estamos aquí hablando de prácticas y tenemos tiempo, y es también me gustaría aprovechar este foro porque es una cosa que estoy yo viendo en algún caso y quería saber solo si es una cosa que me pasa a mí o le pasa a más gente. ¿No estáis viendo vosotros con los antiinsulina 17 erupciones eczematosas? Es decir, erupciones eczematosas. Es decir, como si fueran erupciones paradójicas pero eczematosas. Porque ya me ha pasado, y además no solo con antiinsulina 17, con más de uno. Y en algún caso, cuando he cambiado de antiinsulina 17, le ha pasado también. Y a mí hay una cosa que me choca, por eso, a ver, me gustaría saber la opinión de todos, porque es que en los pivotales no se dice nada. O sea, en todos los estudios no se habla nada de esta cuestión. Y digo, pues será una casualidad. Pero cuando ya me ha pasado con varios, cuando ya digo, a ver si me estoy equivocando, y son psoriasis muy inflamatorias, pero cuando las biopsias, si no, son dermatitis espongióticas y se acabó. A veces mezclando espongiótica y psoriasiforme, las dos cosas en la misma biopsia, ¿no? Entonces digo, esto me huele a que es verdad. Y la cosa que yo me meto en la cabeza es, a ver si es que, claro, al bloquear la vía de la TH17, porque es curioso que casi todos son atópicos. Casi todos son atópicos, que a lo mejor no han tenido dermatitis atópica, pero tienen historia personal o familiar de atopia. Entonces, a ver si es que bloqueando la TH17 se nos está yendo por la TH2. Y es una vía de compensación. Esto ya solo son elucubraciones, pero en el fondo yo estoy viendo estos pacientes, me está ocurriendo, creo que está inducido por los fármacos, no es un brote de atopia que salga así por las buenas, porque no encuentro otra razón. Y ya digo, no sé si es un fenómeno que solo nos pasa en la princesa o alguien lo está viendo también. ¿Alguien en la sala quiere responder? Bueno, yo simplemente... me acuerdo de 3 casos, por ejemplo, con un cuadro parecido al que describe, o sea, es así, aspecto eczematoso, de aspecto como de un brote de una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, bueno, sí, es algo que, y tiene razón, o sea, no es algo que venga a priori descrito como tal en los pivotales, ¿no? A lo mejor sería interesante empezar a recogerlo, ¿no?
La placa de psoriasis desaparece. Sí, se queda como una piel. Desaparece la psoriasis y le sale la otra. O sea, no es que no sean no respondedores, ¿no? La psoriasis responde, ¿eh? Sí. Donde tiene placa de psoriasis desaparecen. Pero le salen patológico. lesiones otras en otros sitios, en otras localizaciones, que entonces, claro, le das y no responde. Que como no le des corticoides o cambias el... Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues vamos a pasar con el siguiente.